Bueno, mi nombre es Luis Franco y en este caso voy a resolver un problema acerca de un diagrama de flujo. En este diagrama de flujo, los datos importantes, los datos que tenemos que tener en cuenta son los lazos, o sea, los caminos que empiezan en un punto y después de hacer cierto recorrido regresan a ese mismo punto nuevamente. Y las trayectorias directas, es decir, las trayectorias que nos llevan desde una entrada R hasta una salida Y de forma directa, como puede ser el caso de esta trayectoria de aquí. Se encuentra con esta ganancia de 1, baja y se encuentra con esta ganancia de 1 sobre S al cuadrado más 4, nuevamente baja, se encuentra con la ganancia de 8 sobre S más 8, sigue este punto y se encuentra con esta ganancia de 1 sobre S, que nuevamente sube, me encuentro con otra ganancia de 1 sobre S. Y por último, me encuentro con la última ganancia, que es 1. Ya de ahí llego a la salida. En este caso, nosotros tenemos dos trayectorias directas. Una trayectoria 1, esto de acá, y una trayectoria 2, que es esta de acá. También tenemos lo que son cuatro lazos en este caso. El lazo 1, el lazo 2, el lazo 3 y el lazo 4. También tenemos que tener en cuenta que existen dos tipos de lazos, lo que son lazos adyacentes y lazos no adyacentes. Los lazos adyacentes son aquellos que comparten al menos un mismo nodo. Y los no adyacentes son los lazos que no comparten ningún nodo. Como un ejemplo de lazo no adyacente sería el lazo 1 con el lazo 2. Un ejemplo de lazo adyacente sería el lazo 3 con el lazo 4. Son los datos que vamos a tener en cuenta. Si nos vamos a nuestra fórmula de ganancia de Mason, nos dice que esta va a ser igual a una sumatoria que va desde K sub 1 hasta P de T de K por delta de K sobre un delta. Entonces, de esta forma, esta ganancia de Mason va a depender de cuántas trayectorias directas tengamos. Aquí en este caso tenemos dos trayectorias directas. Mi fórmula de Mason sería igual a un T sub 1 por un delta sub 1 más un T sub 2 por un delta sub 2 sobre un delta. Entonces vamos a calcular nuestra fórmula de Mason. En este caso, ya nosotros tenemos tanto nuestras trayectorias directas como nuestros lazos, que no hace falta hallar entonces el delta sub k. El delta sub k va a depender, se va a trabajar sobre el delta original, pero dependiendo de la trayectoria que estemos analizando. Es decir, que si estoy analizando esta primera trayectoria, yo me voy a ir a la fórmula del delta general, que es esta de acá. La fórmula de Mason me dice que es 1 menos suma de ganancias de lazos cerrados individuales, más suma de los productos de ganancias de la zona adyacente de A3, de A2, del 3, etc. Entonces, para la primera trayectoria, nosotros podemos ver que yo me voy a tropezar, voy a cruzar sobre estos dos lazos de aquí. O sea que estos dos lazos yo los voy a eliminar en la fórmula general del delta. ¿Y qué me va a quedar en ese caso? El delta sub 1. 1 menos el lazo 1 más el lazo 2 más el lazo 1 por el lazo 2. Si yo me voy a mi segunda trayectoria, que es esta de acá, como podemos ver, yo voy a tocar lo que son tres lazos. El lazo 1, el lazo 3 y el lazo 4. Es decir, que me va a quedar solamente un lazo, el lazo 2. Los demás lazos se van a hacer 0 dentro de la fórmula general del delta. Si yo hago esos tres lazos 0, ¿qué me va a quedar? El delta 2 me va a quedar simplemente 1 menos L2. Y a la fórmula de Mason me quedaría de esta forma. En la fórmula de Mason, la ganancia de Mason sería un T sub 1 por un delta sub 1 más un T sub 2 por un delta sub 2 sobre un delta. Ya si nosotros no vamos a MATLAB, lo único que tenemos que hacer es definir unas variables, es decir, vamos a definir nuestros lazos, nuestras trayectorias directas, perdón, y vamos a definir nuestros lazos. También vamos a definir nuestro delta general y vamos a definir nuestros cofactores, es decir, el delta sub 1 y el delta sub 2. Y a la ganancia de Mason, como habíamos mencionado anteriormente, la vamos a calcular como un T sub 1 por un delta 1 más un T sub 2 por un delta 2 sobre un delta general. En este caso estamos trabajando con variables simbólicas, por lo que nuestra ganancia de Mason se va a reflejar de esta manera, como podemos ver acá. Ahora, a mí me preguntan que si yo puedo representar esa ganancia de Mason, esa ganancia como un espacio de estado. Y la respuesta es sí. Podemos representarla como un espacio de estado canónico. En este caso, yo también tengo aquí un ejemplo de un espacio de estado canónico de una función de transferencia. Sin embargo, aquí es algo más corto, ya que la función de transferencia que nos da nuestra ganancia de Mason tiene un orden demasiado alto.
por lo que nuestras matrices A canónica, B canónica, C canónica y D canónica se van a extender un poco. Pero eso es todo. Gracias.